Bienvenidos de nuevo al encuentro de experiencias. Arrancamos con la mesa redonda, la inclusión educativa para todos como modelo de calidad y de buenas prácticas. Tenemos con nosotros a Maribel González, coordinadora de la Fundación del Secretariado Gitano, Elena, de la Asociación de Familias con PERTES, con la Asociación para el Apoyo Emocional a la Sobredotación Infantil Juvenil es Fátima, y por último nos acompaña Juan Manuel Carrasco de COGAN, que casi todos lo conocemos a la asociación. Hemos compartido un par de minutos en el café y en lo que nos hemos puesto de acuerdo todos es que gracias al movimiento asociativo, ¿no?, esa sociedad civil organizada de la que hablábamos al principio del encuentro, se solucionan muchísimas cosas, que al final el tejido social es el que da respuesta, en este caso a las familias, a los ciudadanos, y que os animamos a seguir. Que la etapa de las APAs llega un momento que se acaba, pero que hay muchísimo tejido asociativo en los barrios y que podemos aportar mucho. Arrancamos porque ellos son los protagonistas y sobre todo que queremos dejar tiempo para las preguntas y vuestras inquietudes. Gracias. Fátima, por favor. Buenos días, soy Fátima Martí, trabajo como directora técnica en la asociación AESI para el apoyo a la superdotación y presido una asociación también para altas capacidades en las que se trabaja el enriquecimiento, la formación al profesorado y el asesoramiento a familias. Quería darles las gracias por habernos invitado para hablar de las altas capacidades y darles la enhorabuena por el trabajo que hacen. Si os parece, empezamos por situar a la población de la que hablo. Esta sería la curva normal. Entonces, estamos hablando de una población que se encuentra aquí en los 130 puntos de aptitud cognitiva, que es un 2% de la población. La media estaría en tener un cociente intelectual entre 90 y 110, o sea que hay diferencia. ¿Y qué características tiene este alumnado? Pues que aprenden con rapidez, que tienen facilidad para aprender, que tienen una destreza superior para resolver problemas, tienen un vocabulario muy avanzado para su edad, comprenden de modo excepcional ideas abstractas o complejas, formulan principios y generalizaciones a través de la transferencia de aprendizajes, son muy creativos, pero no entendido como que dibujan bien o pintan bien, sino como que tienen fluidez de pensamiento, que tienen flexibilidad a la hora de resolver un problema, que no lo hacen a lo mejor por el método más cómodo, sino que a lo mejor lo saben resolver por distintos caminos. También tienen originalidad y elaboran las respuestas con mucho detalle. Eso sería creativo. Luego tienen un interés profundo hacia una investigación intelectual. A veces se transforma en su pasión, en su hobby. Tienen independencia de pensamiento, tienden a ser perfeccionistas y otro de los rasgos es la sensibilidad hacia los problemas ajenos o hacia los problemas del mundo, hacia cuestiones morales. Te hacen preguntas muy interesantes. ¿Qué posibles problemas encontramos en el entorno escolar? He puesto posibles entre comillas porque no siempre sucede. En altas capacidades hay que andar con mucha cautela porque hay mucho estereotipo, mucho mito. Entonces, hay que hablar de posibles problemas que se pueden encontrar en el aula. Pues la inteligencia está claro que es necesaria para hoy por hoy, para aprobar, ¿no?, para tener éxito académico, pero no es suficiente. Tiene que estar bien estimulado, bien motivado ese niño para tener ese éxito académico o si no le perdemos. Tiene muchos conocimientos, pero los oculta. Hay niños de altas capacidades que, pues por lo que sea, no tienen buen feeling ese año con el profesor, al final quedan un poco acomplejados o no les apetece ya participar porque les dejan en evidencia y han preferido ya pasar desapercibidos. Bueno, pues les estamos perdiendo, ¿no? Evita participar en clase, lo que os decía, o presenta dificultades con los compañeros. Ya pues no encaja porque el profesor o la profesora ya han determinado que ese niño se lo sabe todo, que es un pedante y ya cae mal entre los demás. Está muy interesado en sus cosas, pero desmotivado en lo demás, no hace las tareas de clase, trabaja lo justo para ir saliendo adelante, no le gustan las tareas repetitivas, los trabajos escolares están descuidados, tendencia a la apatía o conductas disruptivas incluso. Entonces, con estas causas dentro del aula, claro, la detección, la identificación es complicadísima. ¿Cómo vas a pensar que un niño de altas capacidades lo es si presenta estos problemas dentro del aula? Claro, por eso el peso de la detección en el profesorado es importantísima,
pero es muy difícil. Se estima que el 95% de los niños y niñas de altas capacidades no van a ser detectados porque pasan desapercibidos o porque no hay formación suficiente para el profesorado para que sepa detectarlo. Entonces, desde las asociaciones lo que estamos escuchando es que las familias dicen, claro, yo sospecho que mi niño es de altas capacidades, pero ¿cómo lo digo? Si parece algo vanidoso, ¿no? El decir, es que mi niño es muy listo, quiero saberlo, ¿no? Claro, llegas al colegio con esta demanda y muy pocas veces se consigue que te hagan caso. El escenario idóneo es el que el profesor sea el que lo detecta. Entonces, se pone en contacto con la familia, se llama al equipo de orientación de zona y es el equipo el que pasa la valoración al niño y si es de altas capacidades, fenomenal, y si no, pues nada, pues seguimos adelante. El caso es que las familias, con el problema de pensar que puede ser algo elitista, ¿no? El creer que son niños de altas capacidades, si el cole no hace la respuesta que decíamos de este profesor que sí llama al equipo de orientación, pues dice, bueno, pues se lo pido a un psicólogo privado, a un centro especializado, a una asociación. Pues desde lo privado tienes que decir que aunque lleves 14 años trabajando con altas capacidades, estés muy formada, tengas muchos estudios, todo lo que puedas demostrar, no sirve de nada un dictamen de altas capacidades privado. Tiene que ser a través de la administración. Y claro, pues eso las familias dicen, vale, pero házmelo tú y si sale altas capacidades, entonces ya presiono al cole y si no sale altas capacidades, están amigos, ¿no? Pero es una pena, tiene que ser el cole el que lo detecte para que todo vaya por el camino idóneo. Bueno, aquí ha salido un poco volado, pero a lo que me refería es que estamos dentro del artículo 57 del texto consolidado, que antes se incluía las altas capacidades en el artículo 71 de la LOE, para que sepáis que estamos recogidos, ¿no? Y en concreto en la Comunidad de Madrid estamos recogidos, bueno, es la orden 1493/2015 de 22 de mayo la que indica qué respuestas psicoeducativas se pueden esperar. Imaginaos en ese escenario que os decía que al final sí que sale de altas capacidades el niño o la niña y entonces hay que tomar unas medidas. Bueno, pues el artículo 6 de esa orden lo que dice es que se harán unas adaptaciones curriculares. Primero, la de profundización. Esa es simplemente profundizar en un área concreta que se dice, bueno, pues vamos a hacer una investigación. Es algo como de tú a tú entre el profesor y los alumnos de altas capacidades. Vamos a hacer esa profundización que luego nos expondrás. Es un ejemplo. Y si no, otra adaptación curricular, que sería la ampliación, esta sí requiere que haya una modificación de objetivos, contenidos, estándares de evaluación y criterios de aprendizaje. Lo que pasa es que para que se lleven a cabo estas adaptaciones, la orden, si la leéis con detenimiento, tiene una pequeña trampa y es que solo se tendrán en cuenta estas adaptaciones si hay alto rendimiento. Entonces, ¿os acordáis que os decía posibles problemas? Que se entiende que con inteligencia todo va a salir bien. Bueno, pues aquí lo que se entiende es que con altas capacidades va a haber alto rendimiento y no es el caso. Los niños y niñas con altas capacidades, si están bien orientados, bien motivados, bien estimulados, todo va a salir bien, pero siempre acompañados. Lo que nos estamos encontrando es que los niños y niñas de altas capacidades van a consulta muchas veces porque tienen ansiedad, que deriva en depresión, tienen conductas psicosomáticas, trastornos de la alimentación, trastornos del sueño, dejan los estudios, abandono escolar, fracaso escolar. ¿Pero qué es esto? Es una pena con esa inteligencia que les perdamos, ¿no os parece? Bueno, pues aquí se está diciendo que si hay altas capacidades hay alto rendimiento y no es lo habitual. Vale, ese mensaje sí me gustaría que os calara. La última respuesta psicoeducativa que se propone es que si estas medidas no han sido suficientes, se propondría una aceleración y flexibilización. Por lo tanto, estamos hablando de pasarles de curso, que es la ampliación que ya se estarían proponiendo. Estamos hablando de objetivos y contenidos de los cursos superiores. La aceleración y flexibilización ya es pasarle completamente. Se hace muy bien, se hace a través de inspección educativa, todo lo que queráis, pero si estamos aquí en inclusiva es para no hablar de medidas tan exclusivas, ¿no os parece? Esta no es una respuesta adecuada. Ya os digo que es lo que se hace muy bien y con mucho cuidado, pero que no es lo que estamos buscando. ¿Qué medidas complementarias encontramos?
Pues además, cuando te dicen que tu hijo es de altas capacidades, que pueden optar a un programa que existe en la Comunidad de Madrid, que es el programa de enriquecimiento para alumnos de altas capacidades, es un recurso público que tiene plazas limitadas y que además, en mi opinión, creo que tuvo su momento, ya tiene 18 años de vida, ha hecho muchísimo por los alumnos de altas capacidades, por visualizarlo, por todo lo que queráis, pero ya no debería de existir, o existir para todos. Lo que debe de haber es un programa de enriquecimiento, si os parece, para todos dentro del aula. Esa sería la idea, que fuera inclusivo e integrador. Otras medidas que se proponen, pues como os decía aquí, conservatorio, escuela de idiomas y otros programas de enriquecimiento que se hacen en otros centros. Cuando os decía que yo trabajo en ARCA, me gustaría insistir en que uno de los cursos de enriquecimiento que nosotros hacemos son los viernes en un colegio de Móstoles que se llama el Benito Pérez Galdós. Y el mérito que tiene ese curso es que fue por una demanda del AMPA de ese colegio. Estamos acudiendo allí, es verdad que en horario extraescolar de 4 a 7, pero los niños mantienen su círculo, son compañeros de su centro, son sus instalaciones y yo creo que es una medida más o menos integradora. No todo lo que se puede esperar y a lo que aspiramos, pero me parece que ese AMPA lo ha hecho de cine. Y para terminar, bueno, estereotipos, cosas que os podrían interesar, pero bueno, y eso, que yo creo que dentro del aula el aprendizaje cooperativo, todo lo que sean trabajos por proyectos serían unas medidas que cada vez los profesores conocen mejor y servirían para nuestros alumnos. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Soy Elena Fernández de Mendiola, soy la presidenta de ASFAPE, Asociación de Familias con PERTES. Una palabrota que seguro que no habéis escuchado, yo creo que nadie de los que estáis en la sala. Es una enfermedad rara. Se descubrió, bueno, fue descrita hacia 1910 por estos tres señores, Legge, Calvé y Perthes, y se descubrió entonces porque fue cuando empezamos a tener los rayos X, ¿no? Es una necrosis avascular en la cabeza del fémur. Afecta a niños, por eso estamos aquí, porque es justamente la edad entre los 2-3 años y los 12. Tiene un pico entre los 6-7, donde más se detecta, pero afecta a toda esa etapa escolar. Esa necrosis consiste en que, bueno, es una necrosis, se muere el hueso, se muere la bolita del fémur, se fragmenta. Y después la buena noticia es que se regenera, es un hueso que se regenera. Pero dentro de ese periodo de estas fases de necrosis, fragmentación y regeneración hay que tener mucho cuidado. Son niños que externamente no se aprecia que tienen nada, son niños además muy vitales, muy inquietos y como mucho, a lo mejor una leve cojera, pero por dentro el hueso está fragmentado, se está muriendo, puede colapsarse, la cadera puede salirse y cuando ya empieza a regenerar, puede regenerar bien o regenerar mal. Si regenera mal es un grave problema para la edad adulta, porque entonces sí que hay unas secuelas que afectan al día a día, al trabajo, hay que terminar en una prótesis. Entonces, de ahí la importancia de que los colegios entiendan la enfermedad y ayuden a las familias a que en ese periodo en el que el niño está en el colegio, que es un periodo muy, muy grande, que esté controlado, que lo que no puede hacer no lo haga y que se adapten un poco las actividades. Lo de adaptar tampoco me gusta mucho porque simplemente el desaprender lo aprendido, ¿no? Siempre pensamos en un niño detrás de un balón y jugando a fútbol. Eso es precisamente lo que estos niños no pueden hacer, ni correr, ni saltar, ni deportes de impacto. Pero pueden hacer muchas otras cosas, solamente tenemos que tener imaginación. Hay otros deportes incluso, puede hacer natación, puede hacer waterpolo, y hay muchas actividades que se pueden hacer en el recreo, se pueden hacer en el aula, muchísimas cosas. Entonces, nuestro problema no es tanto como enfermedad, porque es una enfermedad que en un 80% de los casos va a ir bien, es más el concienciarse de que ese es un periodo en el que hay que tener cuidado. Y estamos hablando de niños y hay que cuidarlos físicamente y también psicológicamente. Es una enfermedad que afecta más a niños que a niñas. De cada 5, 4 serán niños y una niña.
y generalmente afecta a una de las caderas, pero también puede ser bilateral en un 20% de los casos. El origen es desconocido, no sabemos muy bien por qué se produce, puede tener un origen vascular seguramente, o incluso se está llegando a decir que se puede llegar a un PERTES desde diferentes ramas, ¿vale? También hubo algún estudio que hablaba de la mutación de un gen, el COL2A1, pero es un estudio que ahí quedó. Se estudia bastante poco esta enfermedad, no se le dedica investigación porque como al final tiene un final más o menos feliz, pues es una enfermedad que no da muchos problemas. Entonces, la investigación es un campo en el que tenemos que avanzar todavía mucho. Los síntomas son la cojera, es la principal, o dolor en la cadera, incluso en la rodilla, en la ingle. Tenemos muchos problemas de diagnóstico porque, bueno, pues a lo mejor el niño se queja de la rodilla, vas al traumatólogo, bueno, pasas por el pediatra, a lo mejor te deriva al traumatólogo, se centra en la rodilla y no ve que el problema está en la cadera. O a veces te dicen, bueno, esto es una sinovitis porque a lo mejor ha tenido un proceso infeccioso. O se queda en, es un problema de crecimiento o que el niño está llamando la atención. Entonces, el diagnóstico suele ser, la mayor parte de las veces, bastante tardío. También hay PERTES asintomáticos, que, bueno, pues por una casualidad, porque está jugando al fútbol y de repente se cae y le hacen una radiografía y ven que es un PERTES. Incluso gente que se ha enterado que ha tenido un PERTES cuando es adulto y tiene los problemas de artrosis, etc. Las pruebas médicas para diagnosticarlo son una exploración en la que a lo mejor hay una limitación en el movimiento de rotación de la cadera y una radiografía. Suele ser suficiente. También es verdad que en las primeras radiografías a lo mejor no da la cara, pero si insistimos, en las siguientes ya se empezará a ver que hay una necrosis. Y si no, pues una resonancia magnética y en ocasiones una gammagrafía. Tratamiento en sí no hay. Nos referimos a que no hay un tratamiento de fármacos. Incluso un hueso, como os digo, un PERTES puede ser asintomático y el hueso se va a regenerar solo. El problema es cómo se regenera. Por eso ahora que tenemos los medios de seguir la evolución de los niños, pues lo que tenemos que intentar es que no corra, que no salte, que no haga deportes de impacto y conseguir que la bolita del fémur no se salga del acetábulo, sea lo más redondeada posible y tenga buena movilidad. Eso se puede conseguir solo o a veces hay que ayudarle pues, con una osteotomía, que bueno, pues ya son ciertas operaciones. Antes se ponían aparatos de descarga, aparatos ortopédicos, ya se ha demostrado que no son eficaces y además psicológicamente hacían más daño que beneficio. Como os he dicho, el 80% de los casos va bien, entonces esa recuperación, si cogemos la enfermedad a tiempo, la diagnosticamos cuanto antes mejor, si el grado de afectación no dejamos que sea mucho y el tratamiento es eficaz, pues conseguiremos algo muy positivo. ¿Qué actividades son favorables para estos niños? La natación, la bicicleta y la fisioterapia. La natación en los centros, bueno, pues puede ser difícil, pero sí que hay a veces programas del ayuntamiento en que se puede llevar a los niños a natación. Bueno, pues ya tenemos una actividad que hacer con ese niño con PERTES. Y la bicicleta es muy importante, por ejemplo, pues para actividades extraescolares. A lo mejor otros niños van andando o hacen una carrera y él puede ir en bicicleta. Incluso hay bicicletas con ruedines, bicicletas para pedalear con las manos. Bueno, hay opciones para no decir a ese niño quédate en casa porque no puedes hacer lo que hacen los demás. Las secuelas, pues como ya os he dicho, puede ser una bolita más grande de lo normal o que quede aplanada o que haya una dismetría entre piernas y una artrosis temprana. Lo peor, pues eso es el diagnóstico, el tratamiento, que además los traumatólogos no se ponen de acuerdo, vas a diferentes traumatólogos y dicen cosas distintas. El día a día, porque son niños y ellos no entienden que no puedan hacer lo que hacen sus compañeros, y a veces la movilidad, porque en ocasiones después de una operación tienen que llevar yesos o incluso en las primeras etapas pues pueden tener muletas o silla de ruedas para limitar la actividad. Sin embargo, ¿cuántas cosas se pueden hacer en silla de ruedas? Nosotros el problema que tenemos en los colegios es principalmente con la educación física.
los profesores que quieren, hacen hockey, patines, o sea, hockey con pelotitas de plástico y tal, y el niño lo hace, el niño con PERTES lo hace en silla de ruedas, juegan al baloncesto y él lo hace en silla de ruedas. Hay muchas opciones, solamente hay que intentar buscarlas, ¿vale? Y sobre todo, también nosotros solemos decir que utilizar esta situación especial para educar, que es lo que estamos haciendo en los centros, para educar al resto, porque no todos somos perfectos, todos tenemos limitaciones. Entonces, vamos a buscar otras opciones que no sean las de siempre y las cómodas. Importante contactar, como habéis dicho, contactar con una asociación que está atenta a toda esta problemática, contactar con otras familias que te digan cómo pasan su día a día, que cuando alguien dice, es que no sé qué hacer con él, es que no sé cómo dejar que corra y que salte, pues otras familias te dicen, mira, pues yo siempre llevo en el bolso un juguete, se pone a pintar, le he apuntado a clases de música, hace ajedrez, yo qué sé, miles de cosas que no sean fútbol, ¿vale? O que no sea danza en el caso de las niñas. En los colegios, pues sobre todo eso, problemas de quien no quiere apoyar estas situaciones especiales. ¿Qué nos gustaría? El tema de los aparcamientos temporales. Nosotros como enfermedad no solemos, bueno, hay algunos niños que sí que consiguen una discapacidad, un tanto por ciento de discapacidad temporal, pero llega tarde. Entonces, ese aparcamiento no solo para nosotros, para alguien que se rompe una pierna y está escayolado, ese tener una posibilidad de acercar el coche hasta el colegio, dejarlo 5 minutos, bajar al niño y marcharte, esas cosas no tiene por qué tener una placa de discapacidad mi coche, sino que algo mucho más fácil de obtener y decir, lo necesito ahora. Y vamos a facilitar a esas personas que tienen una diferencia una movilidad reducida, pues vamos a intentar facilitarles las cosas, ¿no? Acceso a piscinas, etc. Y como asociación, ¿qué estamos haciendo? Pues principalmente más comunicación con los traumatólogos, porque no solamente para que nosotros entendamos mejor la enfermedad, sino que ellos nos entiendan a nosotros como familias y cómo nos preocupamos por los niños y qué problemas tenemos en el día a día. Y estamos haciendo, ya que estamos en colegios, ahora mismo acabamos de editar un folletito, una revista, que es el Alumno con PERTES, donde lo que pretendemos es que cada familia que tiene un caso de PERTES vaya al colegio y se lo dé al equipo directivo para que ellos entiendan la enfermedad, que es una enfermedad que evidentemente no han escuchado nunca, no saben qué hacer con ellos, que sepan qué es lo que es la enfermedad, qué es lo que se puede esperar de un niño con PERTES y, sobre todo, también que vean las ideas de otros colegios que han superado ciertas situaciones pues con un poco de originalidad y con buena voluntad. Entonces, este es un primer paso para poder entendernos entre todos y llevar esta situación lo mejor posible. Y, como digo, no solamente va a ser bueno para el PERTES, sino para cualquier otro niño que tenga un problema temporal de movilidad. Y bueno, pues esta es nuestra labor, intentar concienciar, intentar que la enfermedad cada vez se conozca mejor, que la gente, las familias encuentren información en la asociación, que se sientan apoyadas y bueno, y poco a poco pues iremos mejorando en investigación y en otros temas más importantes. Pero en cuanto a colegio, tenemos una labor importante que hacer, porque hay colegios que todo son facilidades y todo lo ven como algo positivo y que se puede superar, y hay otros que simplemente pues dicen, mejor que este niño se vaya a un colegio de motóricos, mejor que se quede en casa, y esa no es la solución. Y eso es todo. ¿No queréis el ordenador? No, ¿no? Bueno, buenos días. O sea que buenos días, yo soy Maribel González, coordinadora de la Fundación Secretariado Gitano en el dispositivo de Vallecas. La Fundación Secretariado Gitano es una entidad social intercultural que trabaja desde hace más de 35 años en la promoción y la igualdad de oportunidades de la población gitana en España y en el contexto europeo. En concreto, en Madrid tenemos 3 dispositivos, uno en Vallecas y Cañada,
otro en Villaverde y otro en Carabanchel. El secretariado desarrolla programas y servicios para garantizar los derechos de las personas gitanas, principalmente en los ámbitos del empleo, la educación, la salud y la vivienda. Nuestro trabajo se dirige también a promover políticas más activas para la inclusión social de la población gitana, luchar contra la discriminación y garantizar la igualdad para todas las personas. En cuanto a la realidad educativa, así de una manera muy sucinta también por lo que tenemos, sí que habría que constatar que el nivel educativo de la población gitana ha mejorado progresivamente durante las últimas décadas. La escolarización generalizada de las niñas y niños gitanos y una visión más positiva de la educación y de la escuela por parte de la comunidad gitana han posibilitado y están posibilitando que la juventud gitana esté alcanzando niveles de instrucción pues, más elevados, ¿no? Y superiores a las generaciones anteriores. Pero pese a este avance, los niveles educativos de la juventud gitana se encuentran muy por debajo de los del conjunto de la población, con una brecha que comienza a abrirse antes incluso de que comience la finalización de la ESO y que se agranda progresivamente con el comienzo de la educación posobligatoria, ¿no? Algunos datos de estudios y estudios comparados que la Fundación realiza, quizá así como muy significativos, es que en cuanto al fracaso escolar, en la secundaria obligatoria podríamos decir que el 64% del alumnado gitano entre 16 y 24 años no concluye los estudios obligatorios, frente al 13% del conjunto del alumnado. En ese 13% estarían incluidos también el colectivo gitano, porque son los datos que el Ministerio tiene, ¿no? Que no los separa, ¿no? Entonces, la diferencia con respecto al alumnado general pues es de 51 puntos. De los 15 a los 16 años hay una gran caída, ¿no? Es quizá el momento estrella en el que los chicos y chicas gitanos se pierden, ¿no? Porque a los 15 años el 86,3% del alumnado gitano se encuentra escolarizado y a los 16 esta cifra desciende a un 55%, ¿no? Segundo de secundaria obligatoria es el curso en el que más abandono se produce, y la edad en que los estudiantes abandonan pues es cuando llegan a los 16, pues que ya es la edad obligatoria de tal, pues ya dejan la escuela y normalmente pues llevan algún curso pues de retraso. Eso lo que supone es que no van a titular, ¿no? En cuanto a la escolarización, hay que señalar que el índice de la escolarización de niños y niñas gitanas y el de conjunto de la población hasta los 14 es prácticamente la misma, o sea, que donde se vuelve a abrir la brecha, como decía anteriormente, es ahí a los 16. Por ejemplo, a los 12 años, mientras para la población general los índices de escolarización es el 99,2%, pues para la población gitana es el 98,2%, ¿no? Lo que denota que la presencia en primaria, pues es algo, ya totalmente reconocido también por parte de las familias y, y todo el trabajo que ahí también se ha hecho, ¿no? Pero luego después eso también se ve, ¿no? Los motivos que influyen, ¿no?, para esta realidad educativa y todo este abandono, pues son diversos, ¿no? Y, por señalar algunos que tampoco os van a sonar raros, pues podríamos decir que el nivel, que son determinantes, el nivel de estudios de los padres, o sea, padres sin estudios, pues hijos sin estudios, o sea, es difícil de saber. A cuanta más pobreza, menos estudios. Las propias expectativas de los hijos. Cuando los padres no tienen estudios, pues los hijos tampoco tienen expectativas en este sentido. Y el entorno también tiene una gran influencia, ¿no? En un entorno socioeconómico y cultural
bueno, va a influir determinantemente en la trayectoria educativa. Y luego, en concreto, los centros educativos pues también tienen una gran influencia. Antes de ponerse en marcha la LOMCE, nuestra preocupación iba porque las situaciones de segregación escolar podrían influir negativamente en la población gitana desde las edades muy tempranas y en estos años hemos podido constatar que esta preocupación pues, es un hecho, ¿no? Es decir, porque nos seguimos encontrando con centros, algunos de ellos con el 50% de población gitana, pues, lo cual es un gueto escolar, un centro segregado, donde es muy difícil que, de esto que hablábamos antes, que se pueda compensar de alguna manera las expectativas que no tienen las familias, las pueda compensar el centro educativo, cuando la expectativa del centro es ninguna, ¿no? Entonces, esto ha venido a agravarse también con la crisis económica, donde los niveles de pobreza pues, han ido también a recalar más en aquellas poblaciones con menor poder adquisitivo. Entonces, bueno, estas son cosas que hay que tener en cuenta. En este sentido, el secretariado viene desarrollando un proyecto que este año ya es su 10ª edición, que se llama Promociona. Es decir, que, bueno, no sé si alguno de vosotras habéis tenido ocasión de haber oído hablar de él. Es un programa mediante el cual impulsamos el éxito escolar y la continuidad en los estudios. Su mayor logro es que cada vez más chicos y chicas acaben la secundaria y continúen estudiando, ¿no? El programa está dirigido a alumnos y alumnas que tienen la posibilidad de titular, no al conjunto de la población gitana. Entonces, condición es que no tengan más de un 20% de absentismo escolar y que no tengan más de 2 años de atraso en el currículum escolar, ¿no? Que no lleven más de 2 años de atraso. Entonces, la acción central del programa es la orientación educativa individualizada al alumnado y a sus familias en coordinación con los centros educativos, que se complementa con acciones a nivel grupal y sociocomunitario, entre las que destacan pues, las aulas Promociona, que son espacios de apoyo y refuerzo escolar. Para poder participar en este programa tiene que haber un compromiso por parte del centro educativo. Si el centro educativo del alumnado no firma el convenio de colaboración con el secretariado, no va a haber alumnos de ese centro. Entonces, digo, para que lo visualicéis de alguna manera, este sería un programa a 4 bandas, donde se tienen que implicar el centro, la familia, el secretariado, que pone recursos a disposición, y el alumnado, ¿no? Entonces, las aulas Promociona, los alumnos pues tienen clases en el centro durante 2 o 3 días a la semana pues de refuerzo en distintas. Empiezan a participar, está pensado fundamentalmente para trabajar con el alumnado de secundaria, pero ya se empieza a trabajar con los últimos cursos de primaria. Bueno, pues para que el alumnado que tiene posibilidades de seguir no se caiga. Y también porque muchas veces hay alumnado que en primaria está funcionando bien, bueno, como pasa con el alumnado no gitano, pero el cambio a la secundaria, bueno, es un cambio cualitativo, ¿no? Entonces, sí que el poder hacer un acompañamiento en ese tránsito y acompañar en tal es algo que determina el cambio. Y solo por dar algún dato, decir que de los que participan, el 44% de secundaria aprueba todo y el 95% obtienen el graduado, ¿no? Entonces, bueno, sí que estamos valorando. Bueno, de hecho, este programa se ha premiado este año con el Premio Nacional de Educación. Estamos hablando de que durante el curso pasado participaron 1.292 alumnos y alumnas, ¿no? Hay 62 aulas Promociona en todo el Estado.
Entonces, bueno, decir que es un programa testado de gran importancia y donde, bueno, se hace también bastante incidencia, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, buenos días. Pertenezco a la asociación COGAM, que es una asociación de personas LGBT, lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales, etc. Y bueno, pues como mis compañeras de la mesa, pertenecemos todas a asociaciones que se caracterizan por una cosa, y es que nuestras menores, sufren normalmente algún tipo de discriminación, precisamente por las características que tienen. En el caso de COGAM o del colectivo LGBTI sería una discriminación por razones de identidad de género, identidad sexual, orientación sexual. En el caso del secretariado gitano, bueno, pues por razón de etnia. El caso de altas capacidades, pues ya lo ha comentado perfectamente Fátima, y pues niños, niñas con enfermedades raras. ¿Esto qué supone? Que son carne de cañón para el acoso escolar. Entonces, ¿qué hacemos las asociaciones? Pues desarrollamos programas. En COGAM desarrollamos un programa desde hace 17 años que es de educación en diversidad sexual, diversidad afectivo-sexual e identidad de género. Esto se desarrolla en 2 sesiones en las que hablamos de, pues de educación afectivo-sexual y de identidad de género. Pues la primera sesión es teórica, normalmente damos una serie de conceptos básicos sobre qué es orientación sexual, qué es identidad de género, qué es identidad sexual, y bueno, sexo biológico y bueno, sí, riesgos relativos, por ejemplo, a la práctica sexual, pero no es educación sexual. Si realmente hubiera en las escuelas, en los colegios, una educación afectivo-sexual real, no haría falta hacer estos talleres, porque estaría ya incluido. Entonces, bueno, el objetivo, primero, sensibilizar, dirigirnos a todo el alumnado, al profesorado que tiene que estar presente mientras nosotros estamos dando los talleres y, en realidad, a toda la comunidad educativa. Para sensibilizar, para prevenir ese acoso por razones de homofobia. De hecho, presentamos el año pasado desde el Departamento de COGAM Educación 2 investigaciones, una sobre LGTBI-fobia en las aulas, que es la actualización que llevamos haciendo cada 2 años desde el año 2008 sobre cómo está el tema de la homofobia y la discriminación de nuestros menores LGBTI en las aulas. Y otra investigación paralela que era ciberacoso LGTB-fóbico. Recibimos una subvención de ILGA Europa, que es una asociación internacional de LGBT, y recibimos esa subvención porque era la primera vez que se hacía un estudio a nivel europeo sobre ciberacoso. Bien, si hubiera educación digital integral, no habría este problema, no tendríamos que haber hecho esto. O los resultados, desde luego, habrían sido totalmente diferentes. Entonces, desde aquí aprovecho para hacer un toque de atención a las AMPAs. Nosotros alcanzamos una media de entre 50 y 60 centros educativos en la Comunidad de Madrid. Ofrecemos también los mismos talleres adaptados a las AMPAs y al profesorado. El año pasado nos contestaron de esos 50, y me parece que fueron 57 el año pasado a los que llegamos, nos contestaron 4 AMPAs, de los cuales dimos 3 talleres a los que asistieron. El que más creo que son 4 padres y madres. O sea, ¿qué está pasando?
Y luego, y esto, la mayor parte, colegios, o sea, institutos públicos. Porque claro, en los concertados, y si ya son religiosos, ven lo de afectivo sexual y dicen, Dios mío, ¿qué es esto, no? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Luego llaman, ¿no? Los padres, las madres, y dicen, no, es que ¿de qué les van a hablar a mis hijos? Y nosotros decimos, ¿por qué no venís al taller que estamos organizando y así sabéis? Y todos esos miedos que tenéis se difuminan. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces los tutores, las tutoras, cuando terminamos de dar nuestro taller, se acercan y dicen, oye, qué bien, no pensábamos que ibais a hablar así también, tan tranquilamente. Entonces, bueno, os pido, por favor, contactad con nosotros o cuando nosotros contactamos, pero sobre todo, intentad tener un acercamiento a esto. No hemos recibido nosotros, me estoy dirigiendo, porque estoy viendo, mi auditorio es casi de mi generación, ¿no? Aproximadamente, ¿no? No hemos recibido educación sexual, con lo cual no sabemos de qué va. Mis amigos, mis amigas que tienen hijos o hijas preadolescentes o en la adolescencia, me preguntan, bueno, ¿y cómo hago a qué edad debería de empezar a hablar sobre educación sexual? Y eso, bueno, los liberales, claro. Y digo, bueno, pues ya has perdido mucho tiempo, porque ¿cuántos años tiene tu hijo o tu hija? 11. Pues ya has perdido 11 años. ¿Vale? Hay asociaciones en toda España asociaciones LGBTI, que dan talleres de diversidad afectivo-sexual, identidad de género, en educación infantil. Ya no estoy hablando de primaria, estoy hablando de educación infantil. Por supuesto, es adaptada. La educación sexual no es como enseñar cómo se pone un condón, ¿vale? No, para nada. Una educación integral, lo que estamos hablando, ¿de acuerdo? Bueno, pertenecemos a una red que se llama Red Educa, que tiene ámbito nacional, y bueno, pues en las que desarrollamos sobre todo este tipo de talleres, ¿no? Hay 9 asociaciones a lo largo en todo el territorio nacional. Pero además hemos lanzado, bueno, desde la Federación, desde la FLGTB, se ha lanzado un programa este año que se llama Escuelas Seguras, y en el que hay una normativa determinada en la cual si el centro educativo recoge esos requisitos para que el colectivo, los menores, las menores y toda la comunidad educativa cumple unos requisitos determinados en que sea espacios seguros los centros educativos para las personas que pertenecen al colectivo LGBT, bueno, pues se le expide un certificado. Y bueno, pues eso es que a los centros educativos les encanta tener certificados. Es decir, pues mira, tengo esto, ¿no? Bueno, pues uno más, ¿no? Esto está dirigido a todos y a todas, ¿vale? Pero hay muchas otras estrategias. It Gets Better España, que es una organización estadounidense que tiene una delegación aquí, está promocionando desde el año pasado las asociaciones por la diversidad, que son asociaciones de alumnado LGBTI, pero también no LGTBI, que sean entre todos quienes organicen actuaciones, actividades de sensibilización hacia nuestro colectivo. ¿Por qué? Porque es un problema de derechos, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no van a tener los mismos derechos, ¿no? ¿Qué más hay? En los centros en los que hay mediación, por ejemplo, de alumnado, pues la convivencia escolar mejora muchísimo, con lo cual el problema de acoso escolar, que estamos todos muy preocupados con ello, bueno, pues también se reduce, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un montón de estrategias y materiales didácticos para el profesorado, vamos, pero muchísimo. Y nosotros hacemos formación para el profesorado. De hecho, estamos ahora en negociaciones con comisiones obreras para desarrollar un programa a nivel nacional en este aspecto. ¿Vale? Bueno, muchas gracias.
Gracias a las 4 por vuestra participación. Habéis visto que no les he querido robar ni un minuto entre intervención e intervención. Me han hecho mucho caso cuando les he dicho que eran 2 minutos y ya tenemos las preguntas. Hemos puesto cara a esa escuela desde distintos puntos de vista y todos han hablado de inclusión sin decirles expresamente lo que tenían que venir a decir.